Quintana Roo, Campeche, obviamente Yucatán, y vienen algunos otros compañeros de Chiapas, del Estado de México, acompañándonos en solidaridad a esta reunión regional. Este día ya iniciamos a las 9 con la plenaria. Nos acompañó el gobernador del estado, Huacho Díaz, y seguiremos en trabajo posteriormente a la conferencia de prensa. El propósito de estas reuniones que hemos llevado a cabo y que han sido 7 regionales: Estado de México, Puebla, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Ciudad de México y ahora en Yucatán. Tiene el propósito de discutir, deliberar y aprobar nuestra agenda legislativa. Aquí está contenida la agenda legislativa, que tiene, entre otras cosas, la necesidad y obligación constitucional de reformar o de crear nuevas leyes reglamentarias, cuando menos 73. Entre otras, tenemos la obligación y nuestro deber y nuestra prioridad, así considerada por la mayoría del grupo, la ley de Infonavit, que se aprobó en comisiones hace 2 días y que la aprobaremos el primer día, 1 de febrero de este año, el primer día del periodo de sesiones. Pero tenemos otras leyes que tenemos que aprobar, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, 2 reformas que probablemente el 5 de febrero se envíen por la presidenta Claudia Sheinbaum: reelección, la no reelección y la reforma contra el nepotismo. Otras leyes como una nueva ley de adquisiciones, ley de obra pública, leyes secundarias en materia de Pemex, leyes secundarias en materia de CFE, la ley de los órganos reguladores en materia energética, la ley de la Guardia Nacional, la ley de carrera judicial, la ley de amparo, la ley federal para los precursores químicos, productos químicos esenciales y maquinaria, lo que conocemos comúnmente como fentanilo y drogas sintéticas, la ley federal al servicio del Estado, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley federal del trabajo, derivado de la reforma constitucional en materia de salarios, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley minera, la ley de los derechos de las personas adultos mayores, la ley general para la inclusión de personas con discapacidad, la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas, la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Bienestar Animal. Es decir, tenemos un cúmulo de leyes que en este periodo de sesiones, que son 3 meses, tenemos que desahogar. Entonces, lo que estamos haciendo es avanzar para encomendarle a nuestros compañeros, podamos estar ya preparando, redactando, estudiando estas reformas reglamentarias. Y por eso quiero agradecerle a Rocío y a Oscar, que es el enlace aquí, coordinador en Yucatán. Rocío nos ayuda, es la presidenta de la Comisión de Energía, que nos hayan ayudado a organizar este evento. Y tenemos además como propósito revisar la agenda que ahora ha surgido con motivo del arribo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
en las vertientes de deportación masiva y sus consecuencias, la violación de derechos humanos que estamos viendo a diario se comete, los aranceles que amenazan con imponernos a partir del 1 de febrero a mercancías mexicanas, el tema del terrorismo y otros elementos que también son motivo de la plática, discusión, deliberación y preparación para enfrentarnos a estos grandes desafíos. Aunque la Presidenta de la República es la jefa de Estado y es la jefa de gobierno y constitucionalmente es quien tiene la facultad en materia de política migratoria, política exterior, política económica, nosotros hemos expresado nuestra disposición a acompañarla en todas las medidas que sean indispensables y necesarias, implementar al interior del Poder Legislativo. La mayoría legislativa ha dicho sí vamos a acompañarla y sí vamos a asumir con responsabilidad, formar un frente común para defender los intereses de la patria, la soberanía, la independencia y a los migrantes mexicanos que están siendo vejados y violados en sus derechos humanos. Entonces, eso es más o menos en términos generales. Le voy a pedir al presidente de la mesa directiva, al presidente del Senado, haga algunos comentarios y después de la Cámara de Diputados, es que quiere ser senador. Me dio futuro. Quiere ser senador, pero por lo pronto es presidente. Quiere ser también, pero por lo pronto es presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, adelante, Sergio. Muchas gracias, querido Corrido Moro, por tus buenos deseos, por supuesto. Buenos días a todas y a todos. Contentos de estar aquí con diputados, diputadas de la región, también de otros estados que nos acompañan. Un poco aprovechar este foro aquí desde Mérida para enfatizar lo que hemos venido diciendo en la semana. La idea que nosotros tenemos de hacer un llamado para cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. A principios de la semana, el lunes, martes que pasaron, hicimos un intento porque todos los grupos parlamentarios en la Cámara pudiéramos cerrar filas con la doctora Claudia Sheinbaum. Solo seguimos por esta ruta, Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN, en su mezquindad, en su ruta política de regatear el apoyo a la doctora en este momento cuando más necesitan nuestros paisanos que estemos unidos, que de manera conjunta como Bloque México enfrente las necesidades que ellos pueden tener del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera, regatearon el apoyo. Y eso lo hemos dicho durante toda la semana en esta gira. Eso para nosotros se llama traición. Traición a los paisanos, a los casi 40 millones que están en el otro lado de Estados Unidos, traición al pueblo, el no ser patriotas y no entender el momento en el que estamos viviendo y sobre todo el pretender con esto sacar dividendos políticos, pero estamos seguros, tenemos claro que la gente está viendo lo que están haciendo, como lo vio cuando votaron en contra de los programas sociales, como también lo vio cuando votaron en contra de la reforma eléctrica y como lo está viendo ahora cuando el PRI y el PAN abandona a nuestros paisanos que necesitan más que nunca la unidad. Aquí estamos unidos, aquí estamos firmes, aquí nosotros, Morena, los diputados y diputadas federales y también los coaligados, y incluyendo también a Movimiento Ciudadano que entendió la circunstancia en la que estamos, vamos a acompañar y a tomar todas las medidas necesarias para ayudarlos, para acompañarlos y para recibirlos si es necesario. Muchas gracias. Bien. Ahora le voy a pedir a Rocío conduzca para que aceptemos las preguntas y darles respuesta, ya sea un servidor o cualquiera de los diputados que están aquí presentes. Adelante. Pues bienvenidos todos. Sin duda alguna, es la región regional, es una reunión regional. Quisiera comentar que estamos los diputados del estado de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, más diputados de otros lados del país. Y tiene el uso de la palabra de CIPSE Noticias, Arturo Valdés, por favor.
el bloque que se está uniendo para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿De qué manera será o qué estarán proponiendo para fortalecer las decisiones de la presidenta? Muchas gracias. Sí, Arturo. Es parte de la discusión que tenemos regionalmente. Hemos señalado, ahora en Yucatán lo ratificamos, que es decisión de la mayoría calificada del Congreso de la Unión acompañar en todas las acciones que considere pertinente la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo cuáles? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, en la modificación de leyes que sean convenientes en materia migratoria, en materia de soberanía nacional, en materia de reforzamiento y profundización de la independencia de México, en la materia de no aceptar injerencia, invasión de ningún país, de ninguna especie, y también en materia de reasignación presupuestaria, si es necesario. Ella ha dicho que no tiene pensado modificar o solicitar al Congreso la modificación del presupuesto. Sin embargo, nosotros hemos expresado nuestra disposición de que si llegue el caso, estar dispuestos a eso. Ella tiene la facultad de reasignar el presupuesto en un 5%. Si se excede el 5%, se requiere la aprobación del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, que es la Cámara exclusiva para aprobar el presupuesto o modificarlo. En ese sentido vamos a acompañarla. También políticamente, bilateralmente, estableciendo comunicación con nuestros homólogos, los diputados y senadores de Estados Unidos, generando sensibilidad, reunirnos con asociaciones civiles, con asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes. En nuestro afán político y en nuestra interlocución social vamos a actuar con nuestros homólogos en Estados Unidos, pero también con organizaciones civiles y sociales de aquel y de nuestro país, entre otras cosas. Adelante. Tiene el uso de la palabra MBS Radio, Israel Medina, por favor. Mientras ustedes están discutiendo estos temas en las redes sociales, tanto el PAN como el PRI, están abanderando una causa donde se cuestiona que los gobiernos de Morena no han frenado el tema de la gasolina, que se mantienen con precios altos. Hay como una contracampaña, una contraagenda que ustedes están llevando. ¿Cuál sería el punto de vista de usted, diputado Monreal? Sí, Israel, le voy a pedir al presidente de la Cámara que trae el tema, que comente con ustedes. Ellos no han logrado conectar con la sociedad. Están buscando de qué manera salirse de esta inercia que los ha precipitado a derrota tras derrota tras derrota. Lo hemos visto, lo vimos el año pasado aquí en Yucatán, cómo fue catastrófico para el PAN. Y han tomado este tema de la gasolina, que la verdad nosotros no vemos que haya hecho eco, porque la gente tiene conciencia de lo que desde que llegó el presidente López Obrador, lo que hemos hecho en las cámaras Morena y los aliados, lo que está haciendo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha señalado que la gasolina no va a subir en términos reales, y esto se ha cumplido, y pretenden desviar la atención de lo que ellos han venido haciendo en perjuicio del pueblo. Por ejemplo, el caso de la votación esta del fentanilo, donde tampoco acompañaron, y todas las votaciones que hemos tenido en este primer periodo han estado en contra, y no han encontrado una causa para poder ellos ser una oposición propositiva, una oposición seria, una oposición que, a pesar de que puedan tener diferencias ideológicas o estratégicas o políticas, puedan poder acompañar en momentos en el que el país verdaderamente pueda necesitar es la unidad, como está aconteciendo con el tema de Estados Unidos. Adelante. Gracias. Creo que sí se escucha, ¿verdad? Perdón, tiene el uso de la palabra de Televisa Yucatán, Aarón Espadas. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, diputados. Bueno, abundar un poco más respecto al tema que comentaba mi compañero Arturo respecto a la migración. Se están hablando de iniciativas, pero también hay una preocupación sobre una eventual deportación masiva que pueda generar una crisis económica en temas laborales. ¿De qué manera pueden o están previendo
ustedes impulsar que las empresas puedan darles empleo, o de qué manera apoyar a los paisanos que puedan, pues, sean repatriados, obtener o acceder a ingresos, de modo que las comunidades no se vean afectadas por el tema de pues, las remesas, que también se espera disminuyan en caso de que ocurra esta situación. Muchas gracias. Sí, Aarón, primero, nosotros hemos repudiado legislativamente, como un poder de la Unión, las medidas que se han dictado a través de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos de manera unilateral. La deportación masiva que estamos observando evidentemente ha generado violación de derechos humanos. Y en este sentido, México está preparado. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde meses atrás, con su gabinete, con el gobierno que encabeza, estuvo preparando cualquier tipo de circunstancias difíciles y adversas como esta, la deportación masiva. Ella ordenó, en coordinación con gobernadores estatales y municipales, establecer albergues para atender a los migrantes en condiciones difíciles. Pero también está hablando con las empresas y está diseñando planes para ofrecerles empleo. Ya lo está haciendo. Incluso en los próximos días ella está preparando un anuncio que yo no me quiero adelantar porque es una facultad de ella. Recuerden que esa facultad en política económica, política migratoria, política exterior, es de la Presidenta de la República. Nosotros lo único que vamos a hacer es respaldar estas decisiones y medidas. Por ejemplo, uno de los temas que sí nos corresponde es modificar las leyes en materia migratoria, en materia de comercio, en materia de política exterior. Y también nos corresponde revisar el TEMEC, que es una de las exigencias que están allá solicitando. No tenemos razón ni jurídica ni socialmente para iniciar antes la revisión de lo que establece la firma que los tres países realizaron. Nosotros vamos a esperar, actuar con prudencia, pero no vamos a titubear, vamos a actuar con firmeza en defensa de los connacionales, de las personas que están sufriendo y también de nuestro país en materia comercial y en materia de política internacional. Sí estamos haciéndolo y la Presidenta está preparada y por eso es que la vamos a acompañar, no la vamos a dejar sola como jefa de Estado. Muchas gracias, coordinador. Y tiene el uso de la palabra Ariana Vargas, de Radio Maya TV. Es, como todas, una pregunta muy importante, Adriana. Yo diría que es clave entenderla y me alegra que estén tan profundizados en la materia, porque este es un tema muy especializado, dado que si se cumple estrictamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para declarar terrorismo o terroristas a los grupos del crimen organizado que actúan en México, tendrá repercusiones financieras. No solo es la declaración de terrorista, es una ley que proviene desde 1790 en los Estados Unidos y que ellos argumentan que les da el derecho de invadir a cualquier país que ponga en riesgo su democracia. Ellos alegan que están basados en esa ley, de aplicación extraterritorial de esa ley en otros países del mundo. Nosotros no la admitimos. Nosotros consideramos simplemente que es una invasión grave a la soberanía. Y por eso vamos a mantener firmes
nuestra posición. Y ahí es donde yo refuerzo que si es necesario reformar la ley o la Constitución para garantizar la no invasión, la no interferencia, la no injerencia de nuestra soberanía, lo vamos a hacer. Es un tema delicado. No solo son las repercusiones criminales de los delincuentes que se dediquen a ello y que nosotros hemos dicho que haya un combate frontal, sin tregua, sin cuartel, para todos aquellos que delinquen. No importa si es delincuencia organizada, fundamentalmente la delincuencia organizada que ha hecho mucho daño al país, sino también la delincuencia común. En ese sentido somos muy claros, seremos firmes con el combate al crimen, pero obviamente nunca aceptaríamos ese tipo de categorización que afectará financieramente al país, económicamente al país, y que incluso empresas que han decidido trasladarse de otros países del mundo a México se resistirían por las implicaciones que genera el que un país pueda considerarse de esa manera. Es muy delicado y por eso el Congreso no lo admitirá. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra de Novedades de Yucatán, Joaquín Filio. Siempre profundizando en este tema, digo, acaba de explicar bien, en términos reales, hablando de este marco jurídico del que la compañera acaba de hacer referencia, ¿qué tan probable es que tomen una determinación así? Repitiendo la pregunta, perdón. Es que ese es el tema, Joaquín. Realmente me alegra que en Yucatán me pregunten esto porque, pues, obviamente, no me sorprende. Yo tengo conocimiento de que todos hay muy buen periodismo aquí, pero este tema poco lo han tocado. Piensan que es solo declarar terroristas a los delincuentes del crimen organizado, y no es así. Tiene implicaciones de carácter financiero, de carácter económico, de carácter fundamental y económico en el país. Es decir, empresas completas que ya han decidido invertir en México dirían, si se les aplica esta categoría, no vamos a ir. Incluso empresas que ya están en México, mexicanas, no solo extranjeras, como las productoras de aguacate que manejan ahora con motivo del Super Bowl millones de dólares en la transacción, o otra empresa de tipo nacional sería lo mismo, estarían sometidas a un control más estricto de manera injusta por una medida unilateral. La UIF, que es más o menos la institución, ustedes la conocen, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, pertenece a una organización global para eliminar lavado de dinero, financiamiento ilegal, la GAFI. Y esta institución mundial señala los estándares para que no se genere, se filtre o se use dinero ilícito en transacciones nacionales y comerciales de los países. Y esto, que me preguntan ambos, es muy delicado. Por eso nosotros no permitimos, no toleramos, no admitimos una decisión unilateral ni en esto, ni en migración, ni tampoco en remesas, ni menos en deportaciones. No lo aceptamos, la repudiamos porque son injustas y unilaterales. Y es una opinión del legislativo, no tiene que ver nada del ejecutivo. La presidenta ha actuado con mucha mesura, mucha prudencia, y avalamos el que actúe de esa manera. La presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha inteligencia. Y nosotros simplemente queremos acompañarla en las decisiones que tome, pero estas nos van a afectar, las tres, fundamentalmente. Y por eso nos preocupa, y estoy seguro que vamos a salir adelante. Estoy seguro que vamos a salir adelante en estos tres temas: migración, terrorismo y comercio. Comercio, recuerden que hay una presión para revisar anticipadamente el acuerdo comercial TEMEC. Nosotros decimos que se lleguen los plazos porque está programado que se revise el 2026. Y en eso sí interviene el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, para la ratificación, sin la cual no podría ponerse a funcionar el TEMEC. Y se firmó por 10 años, que concluye
el año próximo el inicio de su revisión entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Cualquier otra cosa, un arancel nuevo o aranceles a las mercancías mexicanas, simplemente vulnera y violenta el TEMEC, simplemente. Para eso es el acuerdo comercial que firmamos los tres países. Gracias, coordinador. Tiene el uso de la palabra Herbert Escalante, del Heraldo de México. Gracias, Herbert Escalante, del Heraldo de México. De esto de declarar como terroristas, esto a los grupos del narcotráfico, ¿esto no también podría repercutir de que se agudice la violencia en nuestro país? Y si este gobierno está preparado para este tipo de situación, ¿no? Y bueno, sobre la reforma electoral que entiendo que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum, están contemplando ya desde ahora la desaparición de órganos electorales locales y también, no sé si los tribunales electorales también, y cómo se compensaría esta situación. Sí, has tocado otro tema importante. La verdad es que me da gusto que haya tanta profundización en temas. Hay una reforma electoral en puerta para el próximo periodo de sesiones, pero no es la integral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que presentará iniciativas en 2 temas, dice ella en 3 temas, pero yo creo que va a presentarlo en 2 temas, que es la no reelección, y lo puede presentar el próximo 5 de febrero. La no reelección aplicable hasta el 2030 y la de no nepotismo o contra el nepotismo de familiares hasta el 4º grado para que puedan sustituir en los cargos de elección popular a personas. Hasta el 4º grado, es decir, ni que te sustituya tu hermano diputado, ni tu hermano gobernador, ni tu hermano presidente, ni tu cuñada, ni tu sobrino, ni tu yerno, ni 4º grado. Eso ella lo ha anunciado, no lo conocemos. Hablo simplemente por las referencias que ella ha hecho. Pero hay otros 3 temas que tú has tocado. Uno de ellos, incluso fuerte, porque no hay coincidencias totalmente en el movimiento, es la supresión de los plurinominales. Que desaparezcan los plurinominales, 200 en el caso de la Cámara de Diputados, 64 en el caso del Senado, o bien algunos dicen que se disminuyan. No estaríamos ni tú ni yo. Ni tú. Ni tú. Entonces, los de aquí estamos en la mesa, salvo los de Yucatán que ganaron por mayoría. Los de aquí de enfrente, casi nadie sería. Ni Enriquito, que es el más joven, ni tú. Entonces, pero eso lo ha señalado la presidenta. Y yo creo que conociéndola lo va a presentar. Nosotros la vamos a respaldar, no tengan ninguna duda. Aunque afecte a quien afecte, lo vamos a respaldar. Y las otras 2 que has tocado son muy importantes. Los órganos electorales locales y los tribunales locales electorales. En el proyecto original que se planteaba, sí se suprimían los tribunales para que lo asumiera todo lo contencioso en materia electoral el Tribunal Federal Electoral y las salas regionales. Y en el caso de los órganos electorales algo similar, que lo asumiera el INE para que no hubiera OPLES en los estados y que pudiera profesionalizarse y establecerse un organismo único federal que organizara elecciones no solo federales, sino locales, municipales y hasta delegacionales, que así sucede en algunas partes por usos y costumbres. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, estas 2 últimas todavía no están dentro de esta reforma que ha anunciado la presidenta. Es probable, porque no hay iniciativa, pero sí hay ideas. Pero de las que yo estoy seguro que va a presentar la presidenta, el 5 de febrero solo son 2. La no reelección y la del nepotismo.
No, sobre eso no creemos. O sea, primero porque creo que la presidenta apuesta al diálogo y al acuerdo y esperamos no tener invasiones militares en nuestro país. Es lo que deseo. Comentaba nuestra amiga sobre el caso Quique Camarena, que desde entonces hay la intención de invadir México y meter policías norteamericanos y perseguir a probables delincuentes. Yo espero que con el diálogo y con la actitud de la presidenta en el rediseño de seguridad pública no haya este tipo de pretextos, porque la presidenta está actuando con firmeza, sin tregua, contra el crimen organizado y lo ha demostrado en estos primeros 120 días. Muchas gracias, coordinador. Tiene el uso de la palabra Tele Yucatán, Teresa Arbez. Ya contestaron la pregunta, gracias, Teresa. Y la última pregunta es de Oscar Rodríguez, de Rompecabezas. Buenos días, senador. Hola, bienvenido. Gracias, Oscar. Preguntarle, ya un poquito, dijo que se iba a aprobar, como ella hacía el tema de los plurinominales, pero No, ¿qué tal sabemos? ella dijo que de plano no va a caminar ahí y que va a ser como darse un balazo en el pie al movimiento de la cuarta transformación. En ese sentido, pese a que ella pueda fracturar su movimiento, ¿ustedes sacarían una propuesta así de eliminar los pluris? Sí, es otra buena pregunta, Oscar. Como todas, el nivel profesional del periodismo es bueno. Te voy a decir una cosa, es que nosotros no tenemos iniciativa. No tenemos hasta ahora ningún documento formal sobre el cual que hay que discutir la supresión, la desaparición de los plurinominales, sino que se ha comentado. Y yo diría que este tema quizás sea el que más nos divida como movimiento, porque en el PT se han expresado en efecto voces de que ellos no estarían de acuerdo, o en el Verde incluso voces aisladas de que no estarían de acuerdo. Hay que platicar. No hay nada formal, Lo único que te puedo decir es que el grupo parlamentario de Morena va a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la decisión que tome. No importa, nosotros la vamos a apoyar. Bueno, pues... No los pluris del PT y el Verde les podría ayudar. Desaparecer esta figura a lo que quieren hacer la 4T. Sí, es que el país está evolucionando en materia electoral. El gobernador se enfrenta a una etapa inédita en Yucatán. En Yucatán no había habido alternancia con nosotros, siempre había estado en la derecha, PRI y PAN. Y es la primera ocasión que la izquierda progresista o el humanismo está en el gobierno. Y no ha sido fácil el inicio de un proceso. Le tengo confianza al gobernador como persona y como político, y yo aseguro que las cosas van a mejorar en el caso de la relación con el Poder Legislativo para lograr las mayorías calificadas. Estoy seguro, porque veo el ambiente en la gente, la esperanza en la gente. Pero no nos adelantemos a los pluris. Espérense que la reforma se proponga y luego la vamos a platicar. Diputado, acabo de estar en Estados Unidos, en Texas, platiqué con uno de los senadores y metí preguntas al recinto. Iba como turista, pero como tenía que sacar la visa de periodista, no me quise involucrar por cuestiones legales de visas. Yo platiqué con ellos, el Senado está dispuesto, con el nuevo Senado que ya van a tener, en los supuestos estados de la Unión Americana, están dispuestos a dialogar con México y con Latinoamérica. Sí. Entonces, ¿por qué, digamos, como decía López Obrador y Claudia Sheinbaum, hay que atacar las causas? Estamos viendo una falta de empleo a nivel Latinoamérica y es una de las causas principales porque se da la migración. Ellos alegan que a través del tiempo, ahorita son 340 millones de habitantes, pueden llegar hasta 200, que sería más grave
Sí. Para una reunión de las cámaras de diputados y senadores que se encuentren en diferentes países, desde México hasta Argentina y Brasil, reunirse Sí. con cámaras y hacer las propuestas como grupo, como lo están haciendo los Sí. asiáticos o los europeos. ¿Por qué no América Latina tiene una reunión con los presidentes que le pueda bajar? A ver. Le pediría que, por A favor, ver, sí, a ver, concrete. yo le diría nada más, le voy a contestar por respeto, por aprecio además. No, yo creo que sí, lo estamos haciendo. Una de las características y tareas de estas reuniones son para eso. Incluso ya estamos poniéndonos de acuerdo en algunos legisladores para cabildear con parlamentarios de Estados Unidos, senadores y diputados. Sí, en el Parlatino tenemos forma de interlocución y tendremos reuniones con el Parlamento Latinoamericano en unos días más para estos temas. Y también tendremos reuniones bilaterales con congresistas de aquellos países. Pero es parte de lo que enseguida vamos a hacer en las tareas que nos estamos proponiendo como legisladores del Congreso de la Unión. Pero Muchas está bien, gracias. es muy buena su intervención. Muchas Muchas gracias. gracias a todos y gracias por su comprensión, por el tiempo. Muy amable.